La narrativa de los pueblos iraníes está estrechamente ligada a las escrituras bíblicas, revelando una conexión que va más allá de lo comúnmente conocido. Desde la alusión a Elam en el libro de Génesis hasta las poderosas narraciones sobre Persia en los textos proféticos, la Biblia presenta un relato detallado que no solo señala la importancia geopolítica, sino también el cumplimiento divino de las profecías. Este viaje histórico y espiritual se inicia en los primeros capítulos de la historia humana y abarca los imperios que han marcado la historia de Oriente Medio. Desde los primeros relatos del Génesis, Elam emerge como una entidad geográfica y cultural significativa. En Génesis 10:22, Elam es citado como uno de los descendientes de Sem, estableciendo un linaje crucial en los acontecimientos subsiguientes del antiguo cercano Oriente. Esta referencia no solo sitúa a Elam en el centro de las narrativas bíblicas, sino que también resalta su importancia en los eventos posteriores, que serían objeto de profecías y relatos de salvación. Pero entonces surge la interrogante: ¿cuál es la conexión entre los eventos bíblicos que afectaron a estas personas y la situación de guerra actual que afecta a la región? ¿Existe una explicación divina o bíblica para todo esto? ¿O son las acciones humanas interpretando los escritos dejados por Dios? En este video exploraremos directamente lo que la Santa Biblia ofrece, y la conclusión seguramente será impactante. No olvides compartir este video con aquellos a quienes amas. Es nuestro deber como creyentes llevar la palabra del Señor a tantas personas como sea posible. Si te interesan estos temas que encuentran paralelismos en los tiempos actuales, comenta abajo: quiero más. Así sabré tu opinión y definitivamente crearé contenido similar en el futuro. La importancia de Elam va más allá de las genealogías. En Isaías 11:11, el profeta menciona a Elam como uno de los lugares desde donde Dios reunirá a su remanente. Esta referencia profética no solo resalta la dispersión y posterior reunión del pueblo de Dios, sino que también sitúa a Elam como un punto clave en la geografía redentora. Estas referencias subrayan cómo los destinos de estos pueblos antiguos están íntimamente ligados a las promesas y planes divinos. La inclusión de Elam y otros territorios iraníes en las Escrituras ofrece un rico contexto en el que se desarrollan numerosas historias bíblicas. Al estudiar estas referencias, obtenemos una mejor comprensión de cómo los movimientos de poblaciones, los cambios de imperios y las intervenciones divinas no son eventos aislados, sino partes de un plan más amplio que se desarrolla a lo largo de las generaciones. Este entendimiento nos permite apreciar más profundamente no solo la historia bíblica, sino también la continua relevancia de estos antiguos textos en nuestra comprensión del mundo. La transformación de Elam en lo que eventualmente sería Persia es una saga de conquista, cultura y cambio político que se refleja vívidamente en la historia bíblica. Este cambio no solo es significativo en términos de desarrollo geográfico y político, sino que también tiene profundas implicaciones en las narrativas bíblicas, donde Persia desempeña un papel crucial, especialmente en los libros de Daniel y Esdras, donde los reyes persas son mencionados por nombre y sus acciones tienen un impacto directo en el destino del pueblo judío. Inicialmente, Elam, como se menciona en Génesis 10:22 y en contextos posteriores como Isaías 21:2, era conocido principalmente como un reino regional con influencia en el suroeste de lo que ahora es Irán. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica de poder en la región cambió significativamente, especialmente con la ascensión de los medos y más tarde los persas, quienes expandieron su dominio y redefinieron la identidad cultural de la región.
Este cambio de poder no solo alteró las fronteras políticas, sino que también transformó Elam en un componente del emergente imperio persa. La Biblia documenta la transición de Elam a Persia no solo en términos de linajes y batallas, sino también en la transformación espiritual y política que estos cambios trajeron. Por ejemplo, el libro de Daniel capta esta transición al narrar el reinado de reyes persas como Ciro el Grande, quien es mencionado explícitamente en Daniel 1:21 y 6:28. Ciro es notable no solo por sus conquistas, sino también por su decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, como se registra en Esdras 1:1-4. Este enfoque en Persia, dentro de la narrativa bíblica, resalta cómo los movimientos geopolíticos tienen ramificaciones espirituales y físicas, afectando no solo la distribución de poder en el antiguo Cercano Oriente, sino también la realización de las promesas divinas a través de actores improbables como un emperador persa. A través de estas historias, la Biblia teje una imagen compleja de cómo Dios utiliza naciones y líderes para sus propósitos, subrayando la soberanía divina sobre la historia humana. Elam, mencionado por primera vez en los registros bíblicos en el libro de Génesis, establece su presencia desde tiempos antiguos. Según Génesis 10:22, Elam es descrito como descendiente de Sem, lo que no solo sitúa a Elam dentro de una genealogía significativa, sino también implica su temprana participación en los desarrollos humanos y culturales postdiluvianos. Esta conexión genealógica proporciona una base para entender la antigua legitimidad y percepción de Elam dentro del contexto bíblico. La presencia de Elam en las páginas de la Biblia no se limita a una simple mención. En las historias del Antiguo Testamento, Elam es frecuentemente mencionado como una región con su propia identidad y relevancia en el contexto regional. Esto sugiere que Elam no era solo un vecino más, sino una fuerza con la que otras naciones, incluyendo a Israel, tenían que lidiar. Esto se ve claramente en pasajes como Jeremías 49, 34, 39, donde se profetiza sobre Elam, destacando su importancia y su destino según el plan divino. El papel de Elam en el contexto bíblico se relaciona con eventos más amplios y narrativas de redención. Por ejemplo, en Isaías 1:10 se menciona a Elam como uno de los lugares desde donde Dios reunirá a su pueblo disperso. Esta referencia resalta tanto la dispersión como la promesa de restauración de Israel, mientras sitúa a Elam como un punto crucial en la geografía espiritual de la redención. Comprender el trasfondo bíblico de Elam implica reconocer su función tanto en épocas de paz como de conflicto. A lo largo de las Escrituras, Elam aparece en diversos roles, a veces como enemigo y otras como parte de alianzas más amplias, mostrando la complejidad de las relaciones internacionales en el antiguo Cercano Oriente. Elam está presente en momentos cruciales del texto bíblico, ofreciendo perspectivas sobre su posición y cómo era percibido por los escritores bíblicos. Desde su primera mención en el libro de Génesis, donde se le enumera como uno de los descendientes de Sem, hasta su participación en las profecías de Isaías y Jeremías, Elam es un actor recurrente en la narrativa bíblica. Estas menciones no solo destacan la importancia geográfica de Elam, sino también su papel en el cumplimiento de las profecías. Una de las referencias más significativas a Elam en la Biblia se encuentra en Isaías 22:6, donde Elam es descrito participando en la guerra con arcos, lo que indica su capacidad militar y su involucramiento en los conflictos regionales. Esta descripción no solo ilustra el poder militar de Elam, sino que también subraya su relevancia estratégica en los conflictos del antiguo Cercano Oriente, reflejando su importancia tanto en términos políticos como militares.
En Jeremías 49, 34, 39, se profetiza específicamente contra Elam, prediciendo su destrucción y la posterior restauración. Estas profecías son cruciales porque no solo muestran la percepción de Elam como un poder significativo, sino que también ilustran cómo se entrelaza con la voluntad divina y el destino. Esta dualidad de destrucción y promesa de restauración refleja una temática común en las profecías bíblicas, donde la justicia divina y la misericordia se manifiestan a través de los ciclos de castigo y redención. Además, Elam es mencionado en el contexto de la dispersión de los pueblos y la reunificación prometida por Dios en Isaías 11:10. Esta referencia no solo destaca su papel como una de las naciones desde las cuales Dios reunirá a su remanente, sino que también subraya la importancia de Elam en el plan divino global, marcando su participación no solo como entidad geográfica, sino como parte integral de la historia de la salvación. Elam, ubicado en lo que hoy es el suroeste de Irán, jugó un papel crucial debido a su posición estratégica en la antigua ruta comercial entre Mesopotamia y el subcontinente indio. Esta ubicación no solo le otorgó acceso a rutas comerciales vitales, sino que también lo puso en el centro de los intercambios culturales y políticos en la región. El control de estas rutas significaba que Elam podía influir en el comercio y la política de sus vecinos, lo cual es evidente en su historia llena de conflictos y alianzas con otras potencias regionales. La ubicación geográfica de Elam también contribuyó a su fuerza militar. Envuelto por montañas y con acceso al Golfo Pérsico, Elam estaba estratégicamente posicionado para resistir a los invasores, mientras que su acceso al agua facilitaba el comercio y la comunicación. Esta combinación de factores geográficos no solo fortaleció a Elam como entidad política, sino que también lo convirtió en un actor destacado en los asuntos del antiguo Cercano Oriente. En términos de influencia cultural, la posición de Elam como intermediario entre diferentes culturas también favoreció la difusión de ideas, tecnologías y prácticas religiosas. Elam se convirtió en un punto de encuentro donde se fusionaron y adaptaron elementos de diversas culturas, desde la mesopotámica hasta la del Valle del Indo. Esta interacción cultural es fundamental para comprender cómo Elam influyó y fue influenciado por sus vecinos. La importancia geográfica de Elam se manifiesta en su constante presencia en las narrativas y profecías bíblicas. Al actuar como un puente entre varias regiones clave, Elam no solo desempeñó un papel en los eventos bíblicos debido a su fuerza militar o económica, sino también como parte del panorama más amplio de los designios divinos, como se evidencia en su mención de restauración en Jeremías 49. Esta posición geográfica y su impacto en la historia tanto secular como bíblica subrayan la importancia de Elam en la comprensión de las interacciones entre las antiguas civilizaciones y los textos sagrados. Situado estratégicamente en el suroeste de lo que hoy es Irán, Elam desempeñó un papel significativo en las dinámicas regionales de poder en el antiguo Cercano Oriente. Debido a su ubicación geográfica, Elam se encontraba en la encrucijada de varias civilizaciones importantes, lo que le permitía actuar tanto como aliado como adversario de varios reinos circundantes, incluidos Mesopotamia y el Imperio Asirio. En términos de alianzas, Elam a menudo se unía con otros para enfrentar amenazas comunes. Por ejemplo, se alió con Babilonia en varias ocasiones para contrarrestar la expansión asiria, lo que refleja una política de alianzas pragmáticas basada en intereses mutuos frente a un enemigo común.
Estas alianzas eran cruciales para mantener un equilibrio de poder en la región, permitiendo a Elam conservar su autonomía frente a poderes más grandes. No obstante, Elam enfrentó desafíos con los mismos vecinos cuando las circunstancias políticas cambiaban. Su relación con Asiria fue particularmente tumultuosa, alternando entre conflictos abiertos y periodos de paz frágil. Las incursiones asirias en territorio elamita y las represalias elamitas ilustran la volatilidad de sus interacciones, a menudo marcadas por campañas militares y enfrentamientos directos. El papel de Elam en esta dinámica regional no solo muestra la complejidad de las relaciones internacionales en el antiguo cercano Oriente, sino también cómo éstas influían en la política interior y exterior de los reinos. La capacidad de Elam para navegar estas relaciones, manejando tanto alianzas como enemistades, fue fundamental para su supervivencia y desarrollo a lo largo de los siglos, permitiéndole desempeñar un papel significativo en la historia de la región. La aparición del Imperio Medo marca un hito en la historia del antiguo cercano Oriente. Bajo líderes como Ciaxares y Astiages, los medos consolidaron su poder y expandieron su territorio, estableciendo las bases para uno de los imperios más influyentes de la región. Esta expansión alteró la dinámica de poder existente y estableció a Media como una fuerza dominante en la política regional. El crecimiento del poder medo se caracterizó por la capacidad de sus líderes para organizar y movilizar recursos y ejércitos eficazmente. Bajo Ciaxares, los medos reformaron su estructura militar, adoptando técnicas de combate que les permitieron llevar a cabo campañas exitosas contra Asiria y otros estados. Esta habilidad militar, combinada con una diplomacia astuta, permitió a Media extender su influencia a través de alianzas y conquistas. La influencia del Imperio Medo se extendió más allá de sus fronteras militares. En términos culturales y económicos, los medos promovieron intercambios entre diversas culturas, sirviendo como puente entre el este y el oeste. Esto enriqueció su reino y fomentó la integración cultural y económica en la región, allanando el camino para el surgimiento del Imperio Persa. El legado del Imperio Medo es notable, ya que estableció estructuras administrativas y militares que influirían en los imperios persas posteriores. La ascensión de Media demostró la viabilidad de un Estado unificado en una región diversa étnica y culturalmente, y su modelo de gobierno y administración militar se convirtió en un referente para futuros imperios en la zona. Dioís emerge como una figura central en la historia de Irán, a menudo reconocido por unir a las tribus iranias bajo una sola bandera. Esta unión fue el resultado de una combinación de diplomacia y fuerza militar, estableciendo los cimientos para el surgimiento del Estado medo y más tarde del expansivo imperio persa. Aunque envuelto en mito y leyenda, Dioís representa el deseo de cohesión y centralización política entre las tribus iranias. La unificación liderada por Dioís no solo fue un logro militar, también implicó una consolidación cultural y lingüística. Al unir a las tribus iranias, Dioís contribuyó a estandarizar ciertas prácticas y normas que fortalecieron la identidad irania. Esto fue esencial para establecer un sentido de unidad y propósito común entre grupos que anteriormente operaban de manera independiente y a menudo conflictiva. Este proceso de unificación tuvo importantes implicaciones geopolíticas. Al consolidar su poder interno, el Estado medo bajo Dioís estaba mejor preparado para hacer frente a las amenazas externas y expandir sus fronteras. Esto eventualmente condujo a conflictos y alianzas con otros poderes regionales, alterando el equilibrio de poder en el cercano Oriente. El legado de Dioís en la historia irania es fundamental para entender cómo las diversas tribus iranias pudieron ser integradas en un Estado coherente y poderoso.
Su liderazgo no solo cambió el curso de la historia irania, sino que también sentó las bases para los futuros imperios que dominarían la región durante siglos, influyendo en la política, la cultura y la economía de todo el cercano Oriente. La era de los medos es notable por su rápida expansión y sofisticación política. Tras la unificación llevada a cabo por Deois, los líderes medos como Ciaxares y Astiages aprovecharon la nueva estructura estatal para lanzar ambiciosas campañas de expansión. Estas campañas no solo extendieron el territorio medo, sino que también establecieron la influencia del imperio en la región, marcando a Media como una potencia emergente en el antiguo cercano Oriente. La expansión meda fue acompañada de un desarrollo político significativo. Ciaxares, por ejemplo, implementó reformas militares que profesionalizaron el ejército medo, mientras que Astiages fortaleció la administración interna para sostener el crecimiento y la diversidad del imperio. Estas reformas no solo mejoraron la capacidad del Estado para gestionar sus conquistas, sino que también facilitaron la integración de los pueblos conquistados, promoviendo la estabilidad y la lealtad hacia el régimen medo. La influencia de la expansión meda se evidenció también en sus relaciones con otros estados. A través de pactos matrimoniales y tratados, los medos establecieron una red de relaciones diplomáticas que les permitió proyectar su poder de manera más eficiente y pacífica. Este entramado de alianzas fue esencial para la política de equilibrio de poder, que caracterizó la diplomacia meda durante este tiempo. La era meda sentó las bases para el desarrollo del imperio aqueménida, el cual seguiría la tradición meda de gobierno centralizado y expansión territorial. La influencia de los medos en el desarrollo político y militar de la región no solo demostraba su poder, sino que también anticipaba los modelos imperiales que dominarían el cercano Oriente en los siglos siguientes. El poderoso imperio asirio, reconocido por su formidable maquinaria militar y administrativa, dominó la antigua región del cercano Oriente durante varias épocas. Con una habilidad sin igual para la guerra y la conquista, Asiria amplió sus límites mediante campañas que abarcaron desde Mesopotamia hasta Egipto. Esta expansión fue facilitada por una administración centralizada y un ejército permanente, permitiendo a Asiria ejercer un control y dominio efectivos sobre los territorios conquistados. Las campañas asirias no solo buscaban expandir el territorio, sino también asegurar el flujo de tributos y recursos hacia la capital, Nínive. Este enfoque económico contribuyó a mantener la expansión asiria y financió proyectos de construcción masiva, como templos, palacios y obras públicas que proclamaban la grandeza del imperio. Sin embargo, esta dependencia de la conquista y los tributos también llevaba al imperio vulnerable a rebeliones y resistencia por parte de los pueblos conquistados. Además de su poder militar, los asirios desarrollaron una red sofisticada de espionaje y diplomacia que les permitió estar informados sobre desarrollos políticos y militares en regiones lejanas. Esta red era esencial para anticipar y sofocar rebeliones, así como para manejar las complejidades de un imperio que abarcaba diversas culturas y regiones geográficas. A pesar de su poderío, el imperio asirio enfrentó desafíos insuperables. La expansión de sus fronteras y la necesidad constante de campañas militares para mantener su economía y estructura política agotaron sus recursos. Además, la brutalidad de su régimen generó resentimiento y odio entre los pueblos subyugados, lo que, junto con alianzas como la de los medos y babilonios, eventualmente llevó a su caída. Esta caída no solo marcó el fin de una era, sino que también abrió paso a nuevos poderes, como el imperio neobabilónico, que surgieron de sus cenizas.
Las relaciones entre medos, asirios e israelitas son esenciales para comprender la complejidad de las dinámicas del antiguo cercano Oriente. Los asirios, con su imperio expansivo, afectaron directamente al reino de Israel, realizando deportaciones y sometiendo a sus habitantes a un control estricto. Estos actos son interpretados en la Biblia como castigos divinos por la infidelidad de Israel, pero también como manifestaciones de la crueldad asiria. Por su parte, los medos surgieron como un poder que desafiaría la hegemonía asiria. Aunque su interacción directa con Israel no fue tan pronunciada como la de Asiria, su alianza eventual con los babilonios para derrocar a Asiria alteraría significativamente el balance de poder en la región. Este cambio fue de gran importancia para los israelitas y otras naciones bajo el yugo asirio, ofreciendo una nueva esperanza de liberación y cambio político. La caída de Asiria, en la cual los medos desempeñaron un rol crucial, no solo marcó el cese de una era de hegemonía asiria, sino también el inicio de una nueva configuración política en el cercano Oriente. Este período de transición es esencial para entender cómo los cambios en el poder afectaron a las naciones pequeñas y subyugadas, como Israel, cuyas circunstancias y autonomía se vieron modificadas bajo nuevos dominadores. Estas interacciones destacan cómo los destinos de imperios y reinos más pequeños estaban entrelazados. Las acciones de una potencia como Asiria o las estrategias de los medos tenían repercusiones en toda la región, moldeando la política, la economía y la sociedad de diversos pueblos. Para los historiadores y teólogos, el análisis de estas dinámicas proporciona una comprensión más profunda de los antiguos textos bíblicos y su contexto histórico. La caída de Nínive en el año 612 a.C. señaló el principio del declive del imperio asirio, un evento que redefinió el mapa político del cercano Oriente. La destrucción de esta poderosa ciudad, relatada por numerosos historiadores y respaldada por descubrimientos arqueológicos, fue el resultado de una alianza entre medos y babilonios, quienes vieron en la debilidad asiria una oportunidad para consolidar su propio poder en la región. Este suceso no solo implicó el colapso de uno de los imperios más temidos y admirados de la antigüedad, sino también el fin de un régimen que se había mantenido mediante el terror y la fuerza militar. La caída de Nínive es interpretada en muchos relatos contemporáneos y textos bíblicos como un acto de justicia divina, una respuesta a la crueldad y la opresión ejercidas por los asirios durante su dominio. El impacto de la caída de Nínive se extendió mucho más allá de sus muros. Provocó una reacción en cadena en toda la región, donde varios estados vasallos de Asiria comenzaron a reclamar su independencia o a reconfigurar alianzas. Este periodo de inestabilidad y cambio proporcionó un terreno fértil para el surgimiento de nuevos poderes, como el imperio neobabilónico, que pronto llenaría el vacío dejado por Asiria. La memoria de Nínive y su destrucción continúa siendo un tema de gran interés tanto para historiadores como para teólogos, pues encapsula el cambio dramático de las fortunas imperiales y ofrece un caso de estudio sobre cómo el exceso de expansión y la dependencia de la conquista pueden llevar a la caída de incluso los más grandes imperios. Este evento también sirve como un recordatorio de que ninguna potencia es inmune a las consecuencias de sus acciones, un tema recurrente en la literatura profética bíblica. La intervención de los medos en la caída de Asiria fue decisiva y marcó su ascenso como una fuerza significativa en el cercano Oriente. Bajo el liderazgo de Ciaxares, los medos organizaron y lideraron una alianza que incluía a los babilonios y a otros pueblos descontentos con el dominio asirio. Esta coalición no solo fue capaz de asediar y destruir Nínive, sino también de desmantelar el control asirio
sobre vastas regiones. El éxito de los medos en este empeño no solo se debió a su capacidad militar, sino también a su habilidad para forjar alianzas estratégicas. Al entender y explotar las debilidades del imperio asirio, los medos se posicionaron como liberadores en los ojos de muchos pueblos subyugados. Esta percepción ayudó a consolidar su poder y a legitimar su dominio en las áreas anteriormente controladas por Asiria. Además, el declive de Asiria brindó a los medos la oportunidad de ampliar su influencia más allá de sus límites usuales, extendiéndose a territorios que abarcaban partes de Anatolia y el norte de Mesopotamia. Esta nueva expansión territorial no solo enriqueció sus reservas y recursos, sino que también consolidó su posición como un imperio independiente, capaz de desafiar y superar a las potencias establecidas. La participación de los medos en este cambio de poder tuvo consecuencias significativas en términos culturales y políticos. Al derrocar a Asiria, facilitaron un período de relativa libertad y autonomía para los pueblos de la región, lo que propició un florecimiento cultural y un intercambio de ideas que habían sido reprimidos bajo el dominio asirio. Esto sentó las bases para la dinámica imperial futura en el cercano Oriente, donde la hegemonía se sustentaría menos en la coerción directa y más en la administración y la integración de diversas culturas. Después del ocaso de Asiria, el poder en el cercano Oriente pronto se reorganizó en torno al surgimiento del imperio neobabilónico, bajo el liderazgo de Nabopolassar y su sucesor Nabucodonosor II. Babilonia no solo ocupó el vacío dejado por Asiria, sino que amplió sus fronteras y estableció uno de los imperios más influyentes y culturalmente prósperos de la antigüedad. Este nuevo imperio se caracterizó por una renovada atención en la edificación de ciudades, el patrocinio de las artes y las ciencias, y una administración eficaz que fomentaba el comercio y la estabilidad. Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico, capitalizó la debilidad de Asiria para establecer Babilonia como una fuerza dominante en la región. Su alianza con los medos fue crucial para asegurar la caída de Nínive, pero fue bajo su hijo, Nabucodonosor II, que el imperio alcanzó su apogeo. Nabucodonosor no solo consolidó las conquistas de su padre, sino que también embelleció Babilonia, haciéndola el centro de aprendizaje y cultura en el antiguo mundo. La expansión territorial y la consolidación del poder neobabilónico tuvieron un impacto profundo en la región, particularmente en los reinos más pequeños y en los pueblos que habían sido subyugados por Asiria. Babilonia implementó una política de centralización y control, aunque con un enfoque ligeramente diferente al de sus predecesores asirios, lo que permitió una cierta medida de autonomía local bajo supervisión babilónica. Este cambio de guardia de Asiria a Babilonia también influyó en la percepción política y teológica de la época. Para muchos, el ascenso de Babilonia fue visto como una manifestación de la voluntad divina, un tema que se exploraría en profundidad en textos bíblicos como el libro de Daniel, donde Nabucodonosor juega un papel prominente no solo como conquistador, sino también como figura central en historias de fe y resistencia. La crónica de Nabucodonosor, el poderoso monarca de Babilonia, está impregnada de guerra, conquista y profecías bíblicas. Su nombre resonó a lo largo de las Escrituras, marcando un período de desolación y transformación para el pueblo judío. En el año 597 a.C., sus tropas sitiaron Jerusalén, desencadenando una serie de eventos que alterarían el curso de la historia judía. El relato bíblico revela cómo Nabucodonosor no solo asedió la ciudad, sino que también deportó a sus líderes más prominentes a Babilonia.
Este suceso cumplió la profecía emitida por Jeremías, quien había advertido que debido a sus transgresiones, Judá sería llevado al cautiverio en Babilonia. Jeremías 25:11. La captura y el exilio de los judíos no solo demostraron el poder imperial, sino que también confirmaron las advertencias divinas. Durante el destierro en Babilonia, el pueblo judío confrontó una prueba de fe e identidad. Separados de su tierra y sus costumbres, tuvieron que buscar formas de preservar su cultura y religión. Este periodo de desafío es fundamental para comprender la tenacidad del pueblo judío, así como la manera en que adaptaron sus prácticas y creencias en respuesta a la adversidad. El reinado de Nabucodonosor y su impacto en la historia judía son cruciales para entender los cambios ocurridos durante y después del exilio. La Biblia presenta su figura no solo como un instrumento del juicio divino, sino también como un ejemplo de la soberanía y la justicia de Dios, quien, a pesar de las tribulaciones, tiene un plan para su pueblo. A través de esta narrativa se evidencia cómo se entrelazan los destinos, la política y la fe en el tapiz de la historia. La dominación babilónica sobre Judá no solo implicó un cambio político, sino que también dejó una profunda huella en la vida religiosa y cultural del pueblo judío. El exilio babilónico liderado por Nabucodonosor dispersó a gran parte de la población judía, provocando una crisis de identidad y fe. Este periodo, conocido como el cautiverio babilónico, instó a los judíos a reevaluar y redefinir su vínculo con Dios y su tierra prometida. A lo largo de los años en Babilonia, los judíos desarrollaron nuevas formas de práctica religiosa. Al estar lejos del templo de Jerusalén, lugar central de su culto, se vieron forzados a encontrar nuevos métodos para mantener su fe. Esto llevó al surgimiento de la sinagoga como centro de estudio y oración, una adaptación que perduraría mucho más allá de su cautiverio. Este periodo también fue crucial para la consolidación de la Torá y el desarrollo del Talmud, piedras angulares de la ley y tradición judías. Sin embargo, la dominación babilónica también tuvo aspectos positivos inesperados. A través del exilio, los judíos llegaron a influir en la sociedad babilónica, dejando huellas en la economía, la ciencia y la cultura. Esta interacción entre culturas puede verse como un ejemplo temprano de la diáspora judía, demostrando la capacidad de adaptación y supervivencia de este pueblo en circunstancias adversas. La vivencia del exilio contribuyó a robustecer la identidad judía y su cohesión como comunidad. A pesar de la adversidad y la separación de su tierra natal, los judíos conservaron intacta su herencia, lo que eventualmente allanó el camino para su regreso y la reconstrucción de Jerusalén y su templo, conforme al edicto de Ciro el Grande. Este regreso marcó el fin del destierro babilónico y el inicio de una nueva fase en la historia judía, reafirmando su resistencia y su fe inamovible. El ascenso de Ciro el Grande en el siglo VI a.C. inauguró una era nueva en el antiguo cercano Oriente. Como fundador del imperio aqueménida, Ciro se destacó por su pericia militar y su perspicacia política, consolidando vastos territorios bajo un único dominio. Su imperio, uno de los más extensos de la antigüedad, se expandió desde el Indo hasta el mar Egeo, testimonio de su capacidad para unificar y gobernar diversas culturas y pueblos. Ciro es principalmente recordado por su política de tolerancia hacia los pueblos subyugados. A diferencia de otros líderes de su época, él otorgaba autonomía y respetaba las costumbres locales de las regiones que incorporaba a su imperio. Esta táctica no solo garantizaba su dominio sobre los territorios, sino que también fomentaba un clima de paz y prosperidad poco común en los imperios de aquel tiempo. La figura de Ciro también tiene relevancia en los escritos bíblicos, donde es presentado como un instrumento de Dios.
El libro de Isaías lo menciona como el ungido del Señor, destinado a liberar a los judíos del cautiverio babilónico. Isaías 45:1. Esta percepción de Ciro como libertador es central en la narrativa bíblica y resalta la convergencia entre la historia secular y la divina providencia. La fundación del imperio aqueménida por Ciro no fue solo un logro militar y político, sino también un paso adelante en la historia de la gobernanza humana. Su legado de liderazgo y tolerancia tiene ecos hasta la actualidad, demostrando que el respeto por la diversidad y la autonomía local puede ser la clave para el éxito y la estabilidad de un vasto imperio. La conquista de Babilonia por Ciro el Grande en 539 a.C. es uno de los momentos más emblemáticos de la antigüedad. Esta victoria no solo solidificó su poder, sino que también marcó el final del imperio neobabilónico y el comienzo de una nueva era para los pueblos de la región. La entrada de Ciro en Babilonia fue única por su enfoque no violento, recibiendo poco resistencia y siendo bienvenido como liberador por muchos de sus habitantes. Ciro implementó políticas de administración y gobernanza que rompían con las tradiciones tiránicas anteriores. Su enfoque hacia Babilonia fue especialmente notable por su respeto hacia las costumbres y religiones locales. Restauró templos y permitió a los deportados regresar a sus hogares, políticas que le ganaron el respeto y la lealtad de sus nuevos súbditos. Este enfoque conciliador fue crucial para la estabilidad y la integración de Babilonia dentro del vasto imperio aquemenida. La política de Ciro respecto a los judíos es particularmente relevante al permitirles volver a Jerusalén y reconstruir su templo. No solo restauró su fe y prácticas religiosas, sino que también estableció un precedente de libertad y autonomía religiosa, que era raro en aquel tiempo. Esta decisión no solo tenía implicaciones políticas, sino que también reforzaba su imagen como un gobernante benevolente y visionario. La captura de Babilonia y las medidas adoptadas por Ciro después de ello presentan un modelo de liderazgo centrado en el respeto y la inclusión. Su gobierno no solo garantizó la fidelidad de sus súbditos, sino que también estableció los cimientos para un imperio que sería recordado tanto por su vastedad como por su enfoque humanitario y progresista. La política de tolerancia aplicada por Ciro el Grande tuvo un impacto profundo en la comunidad judía. Su decisión de permitir el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo marcaron un hito sin precedentes que alteró el curso de la historia judía. Este gesto no solo restableció una comunidad desplazada, sino que también fortaleció la fe judía y la conexión entre el pueblo judío y su Dios. La política de tolerancia de Ciro se refleja en su tratamiento en las Escrituras. En el libro de Esdras, Ciro es presentado directamente como el instrumento a través del cual Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel, permitiendo su regreso del exilio. Esdras 1:1-4. Esta percepción de Ciro como un liberador divinamente designado resalta su imagen como un gobernante justo y devoto ante los ojos de los judíos y otros pueblos sometidos. El impacto de la política de Ciro trascendió la mera reconstrucción física de Jerusalén y el templo. Inspiró un renacimiento espiritual y cultural entre los judíos. Al retornar a su tierra, impulsados por el edicto de Ciro, se revitalizó la observancia y el estudio de la ley judía, fortaleciendo su identidad comunitaria y religiosa tras décadas de exilio. Las visiones y políticas de Ciro ilustran que el liderazgo compasivo y el respeto por las tradiciones y creencias de los pueblos conquistados pueden conducir a una gobernanza más efectiva y respetada. La tolerancia de Ciro no solo benefició a los judíos, sino que también estableció un precedente sobre cómo el respeto a la diversidad puede ser una herramienta poderosa para la construcción de un imperio. Darío I, sucesor de Ciro el Grande,
también dejó su huella en la historia del Imperio Aqueménida. Su reinado estuvo marcado por una serie de reformas administrativas y expansiones territoriales que consolidaron y ampliaron el legado de Ciro. Dario reestructuró el imperio en satrapías o provincias, un sistema que permitió una administración más eficiente y una recaudación de impuestos más efectiva, esencial para la supervivencia del imperio. Una de las contribuciones más notables de Dario fue la promoción de un sistema legal unificado que armonizaba las diversas leyes de las tierras conquistadas. Esto no solo facilitó el comercio y la comunicación entre las regiones, sino que también contribuyó a mantener el orden y la justicia en un imperio multicultural. Además, Dario continuó la política de respeto hacia las culturas locales, permitiendo que las tradiciones y religiones regionales florecieran bajo su gobierno. Dario también es conocido por sus grandes proyectos de construcción, incluyendo la expansión de Persépolis y la creación de una red de caminos que conectaban todo el imperio. Estos caminos no solo mejoraron el comercio y la movilidad militar, sino que también facilitaron la integración cultural y el intercambio entre las distintas partes del imperio. Su enfoque en la infraestructura demostró su visión de un imperio fuerte y unido. El reinado de Dario también destacó por su habilidad para sofocar revueltas y mantener la estabilidad en el imperio. A través de su fuerte liderazgo y sus innovadoras políticas administrativas, Dario no solo aseguró la continuidad del imperio iniciado por Ciro, sino que también lo fortaleció, preparándolo para enfrentar los desafíos futuros. Su gobierno dejó un legado duradero que sería la base sobre la cual el imperio aqueménida se mantendría como una potencia mundial durante siglos. La historia de Esther y Mordecai, narrada en el libro de Esther, es un relato de intriga, valor y providencia divina que resalta su impacto significativo en la corte del imperio persa. Esther, una joven judía, se convirtió en reina de Persia, mientras que su primo y tutor, Mordecai, jugó un papel crucial en la política de la corte. Juntos, enfrentaron conspiraciones y salvaron a su pueblo de la destrucción, demostrando la providencia y el favor de Dios en circunstâncias adversas. La ascensão de Esther ao trono ocorreu em um momento crítico, quando Hamã, o inimigo oculto dos judeus, planejava aniquilá-los. A sagacidade de Mordecai, aliada à posição de Esther, possibilitou revelar esses planos ao rei Assuero, o que não apenas salvou os judeus, mas também levou à promoção de Mordecai na hierarquia persa. Esse evento destaca como indivíduos de origens modestas podem influenciar a história em grande escala. A festividade de Purim, que celebra a salvação dos judeus graças a Esther e Mordecai, é um testemunho duradouro de seu impacto. Esta celebração não apenas lembra um evento histórico, mas também simboliza a resistência e a capacidade de sobrevivência do povo judeu ao longo dos séculos. A história de Esther e Mordecai é uma fonte de inspiração, mostrando como a fé e a determinação podem alterar o curso da história. A história de Esther e Mordecai no Império Persa ilustra a interação entre a providência divina e a ação humana. Por meio de sua narrativa, o livro de Esther oferece uma perspectiva sobre como Deus trabalha por meio das pessoas para realizar seus propósitos, destacando temas de fé, redenção e luta contra a injustiça em um contexto imperial vasto e complexo. Artaxerxes I, outro monarca proeminente do Império Persa, desempenhou um papel fundamental na história bíblica por meio de sua relação com Esdras e Neemias, duas figuras-chave na restauração de Jerusalém e na reforma religiosa e social dos judeus. Sob seu reinado, foram emitidos decretos que não apenas facilitaram o retorno de mais judeus à sua terra ancestral, mas também apoiaram a reconstrução da cidade e de suas muralhas.
Esdras, um sacerdote e escriba, chegou a Jerusalém com o mandato de Artaxerxes de ensinar as leis de Deus ao povo de Israel. Sua chegada marcou o início de um período de renascimento espiritual e legal, onde as Escrituras foram reinstauradas como o cerne da vida judaica. Neemias, por sua vez, foi nomeado governador de Judá e encarregado da reconstrução física de Jerusalém, fortalecendo sua infraestrutura e defesas. La relación entre Artajerjes, Esdras y Nehemías destaca la política persa de tolerancia y apoyo a las autonomías locales dentro de su vasto imperio. A través de su apoyo, Artajerjes no solo aseguró la lealtad de sus súbditos judíos, sino que también promovió la estabilidad y el desarrollo en una región estratégicamente importante. Esta política ayudó a preservar la identidad religiosa y cultural de los judíos bajo el dominio persa. Además, el impacto de las políticas de Artajerjes en la vida de los judíos es un ejemplo temprano de cómo un gobernante puede influir positivamente en la diversidad cultural y religiosa de su imperio. Las reformas implementadas por Esdras y Nehemías, apoyadas por Artajerjes, no solo reconstruyeron Jerusalén, sino que revitalizaron la comunidad judía, demostrando cómo la colaboración entre diferentes culturas y religiones puede resultar en beneficios mutuos y cohesión social. El ocaso del Imperio Persa se selló espectacularmente con el ascenso de Alejandro Magno, cuyas campañas bélicas transformaron el escenario geopolítico del antiguo Oriente Próximo. La capitulación de Darío III en las contiendas de Isos y Gaugamela ante Alejandro no solo significó la caída del Imperio Persa, sino también el comienzo de un nuevo periodo de supremacía griega en esa zona. Alejandro Magno, reconocido por su habilidad estratégica, tanto como por su aspiración de fusionar las culturas de Oriente y Occidente, implantó la cultura helénica en los extensos dominios que sometió. Esta integración cultural, denominada helenización, provocó cambios perdurables en la arquitectura, el arte, el idioma y las tradiciones de todo el antiguo Oriente Próximo, incluyendo las áreas iraníes. La influencia de Alejandro trascendió la conquista. Su estrategia de establecer ciudades como Alejandría y de incentivar la integración de comunidades griegas con poblaciones autóctonas impulsó un periodo de prosperidad y desarrollo cultural que marcó a las generaciones venideras. No obstante, su temprano fallecimiento y la posterior división de su imperio entre sus comandantes revelaron los retos de gobernar un territorio tan amplio y variado. La derrota del Imperio Persa y el ascenso de Alejandro representan un momento decisivo en la historia antigua, con la sustitución de una hegemonía imperial por otra. Este tránsito no solo repercutió en las esferas políticas y bélicas, sino que también reconfiguró la cultura y la sociedad de manera profunda y perdurable. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio fue repartido entre sus comandantes, dando lugar a la era seleucida en gran parte del Oriente Medio. Esta dinastía enfrentó el desafío de mantener unido un imperio vasto y heterogéneo, intentando amalgamar la influencia helénica con las costumbres locales, un fenómeno también conocido como helenización. La helenización promovida por los seleucidas pretendía difundir la cultura y el idioma griegos, erigiendo ciudades al estilo helenístico y fomentando las artes y ciencias griegas. No obstante, este esfuerzo generó tensiones y resistencias entre las comunidades autóctonas, que percibían en la helenización una amenaza a sus tradiciones e identidades culturales. Un caso emblemático de resistencia fue la revuelta macabea en Judea, que resaltó los límites de las políticas seleucidas y el intenso anhelo de los pueblos subyugados por mantener su propia identidad
cultural y religiosa. A pesar de las resistencias, la era seleucida fue un periodo de significativo intercambio cultural que dejó un legado duradero en las regiones que gobernaron. Este legado incluye avances en astronomía, matemáticas y filosofía que se transmitieron a través de las generaciones y continuaron influenciando otras culturas y regiones. La influencia griega modificó el paisaje urbano, la administración y hasta la religión, fusionando elementos griegos con prácticas locales en una síntesis cultural que caracterizó al periodo helenístico. Sin embargo, la dinámica de poder de los seleucidas eventualmente se debilitó debido a conflictos internos y externos, lo que facilitó la emergencia de nuevas fuerzas en la región, incluyendo el ascenso del Imperio Parto. La incapacidad de los seleucidas para adaptar completamente su gobernanza a la diversidad de sus territorios demostró ser un factor crucial en su declive gradual, destacando la complejidad de gobernar un imperio multicultural y geográficamente disperso. El ascenso del Imperio Parto marcó un resurgimiento de la identidad iraniana después de la era de dominio macedonio y seleucida. Los partos, provenientes de las estepas del noreste de Irán, establecieron un imperio que no solo retomó la tradición persa de gobernanza, sino que también reafirmó la cultura y la independencia iraní frente a las influencias extranjeras. Los partos adoptaron un modelo de administración descentralizada, en el que los gobernadores regionales o satrapías disfrutaban de considerable autonomía. Esta estrategia permitía una adaptabilidad y flexibilidad mayores frente a las circunstancias locales, simplificando el control de un imperio compuesto por una variedad de etnias y culturas. Además, los partos revitalizaron muchas de las antiguas tradiciones persas, incluido el zoroastrismo, consolidando su posición como herederos legítimos del imperio aqueménida. La destreza militar parta destacó especialmente en su empleo de la caballería pesada y arqueros montados, lo cual les permitió enfrentar con éxito a romanos y seleucidas. Sus triunfos, como las victorias en Carrae y otros enfrentamientos, no solo evidenciaron su habilidad en combate, sino que también fortalecieron su estatus como potencia dominante en la región. El período parto marcó una era de florecimiento cultural y económico. A través del control de la ruta de la seda, los partos propiciaron un intercambio comercial y cultural intenso que trajo consigo prosperidad y enriqueció la vida cultural del imperio. La preservación de la identidad iraní y la incorporación de influencias extranjeras bajo el gobierno parto demuestran cómo las tradiciones pueden adaptarse y florecer en un ambiente de cambio y diversidad cultural. Con la dinastía sasánida se inició un nuevo capítulo en la historia iraní, con una revitalización y fortalecimiento de las tradiciones persas previamente oscurecidas. Fundada por Ardacher I, esta dinastía reinstauró el zoroastrismo como la religión del Estado y se dedicó a reconstruir la identidad cultural e imperial de Persia. Durante el período sasánida, Persia vivió un renacimiento cultural y político, consolidando su autoridad y prestigio regional. Los sasánidas no solo rescataron rituales y prácticas religiosas antiguas, sino que también expandieron su imperio, logrando niveles de organización y eficiencia administrativa sin precedentes. Este tiempo se distingue por su arquitectura majestuosa y avances en artes y ciencias, reflejando la grandeza y sofisticación de la corte sasánida. Este renacimiento cultural buscaba reforzar la unidad nacional y la cohesión interna, tomando el glorioso pasado persa como inspiración para su presente y futuro. En el ámbito internacional, los sasánidas enfrentaron repetidamente al Imperio Romano y más tarde al bizantino, situaciones que moldearon en gran medida su política exterior.
Estos enfrentamientos no solo subrayaron la competencia militar de los sasánidas, sino también su resolución en defender su territorio e independencia ante influencias foráneas. Las campañas y estrategias diplomáticas de esta época evidencian la astucia y resiliencia de la dinastía. El legado de los sasánidas en la historia de Persia e Irán es significativo. Su enfoque en la revitalización cultural y la consolidación territorial dejó una marca perdurable que influiría en futuras generaciones. Este periodo destaca la importancia de las raíces culturales y religiosas en la conformación de una identidad nacional y muestra cómo la historia y la tradición pueden ser instrumentos eficaces en la unificación y gestión de un pueblo. La invasión árabe del siglo VII marcó un cambio drástico en la historia de Irán, introduciendo la islamización y el cese de la dinastía sasánida. Este cambio de era fue caracterizado por una rápida expansión del Islam bajo la dirección del califato, integrando a Irán en el mundo musulmán. La conversión al Islam representó no solo una transformación religiosa, sino también un ajuste cultural y social profundo que moldearía el futuro desarrollo de la región. Pese a la conquista, las tradiciones y la cultura persas no se extinguieron. En realidad, los iraníes desempeñaron un papel clave en el desarrollo inicial del Islam, especialmente en las esferas del gobierno, la filosofía y el arte. Este sincretismo cultural aseguró que, aunque cambiara la religión y el control político, la influencia persa siguiera siendo una fuerza significativa dentro del califato y más allá. La islamización también introdujo cambios administrativos y sociales significativos. El idioma persa, por ejemplo, se adoptó como uno de los lenguajes oficiales en varios califatos sucesivos, demostrando la adaptabilidad y perdurabilidad de la cultura persa. Además, Irán se convirtió en un centro de erudición islámica, destacando en disciplinas como la astronomía, la medicina y la filosofía, y dejando un legado duradero en el mundo islámico. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de conflictos ni resistencia. Diversos grupos en Irán lucharon por mantener elementos de su identidad preislámica, generando tensiones con los gobernantes árabes. A lo largo de los siglos, esta dinámica entre la preservación de la identidad cultural y la integración en el nuevo orden islámico caracterizaría la evolución histórica y social de Irán. Aunque la mayoría de Irán se convirtió al Islam después de la invasión árabe, el zoroastrismo, la antigua religión del país, logró sobrevivir en algunas áreas y hasta hoy continúa siendo practicado por minorías dentro y fuera de Irán. Esta supervivencia es testimonio de la profunda raíz cultural y espiritual que el zoroastrismo tenía en Irán, así como de la resistencia de sus seguidores frente a la presión de convertirse al Islam. La persistencia del zoroastrismo ha tenido varias implicaciones culturales importantes. Por un lado, ha contribuido a la diversidad religiosa y cultural de Irán, ofreciendo una alternativa y un contrapunto al dominio islámico. Por otro lado, ha servido como un enlace con el pasado preislámico de Irán, preservando tradiciones, festividades y prácticas que de otra manera podrían haberse perdido. En el contexto más amplio, la existencia continua del zoroastrismo en Irán ha influido en la literatura, el arte y la filosofía persas a lo largo de los siglos. Elementos de la cosmología y la ética zoroástrica se pueden encontrar incrustados en la poesía persa clásica y en las prácticas culturales, reflejando la manera en que las creencias religiosas pueden perdurar y adaptarse en un ambiente cambiante. El zoroastrismo ejemplifica cómo las tradiciones religiosas resisten ante vastos cambios políticos y culturales.
Su persistencia destaca la capacidad de comunidades religiosas de preservar su identidad a lo largo de períodos adversos, brindando continuidad y sentido de pertenencia a sus fieles en medio de transformaciones políticas y sociales. Irán desempeña un papel crucial en diversas profecías escatológicas, tanto en escrituras islámicas como cristianas. En el ámbito islámico, algunas tradiciones chiítas enfatizan la relevancia de Irán en los acontecimientos del fin de los tiempos, incluyendo la aparición del Mahdi, el redentor esperado en el chiismo. Estas creencias resaltan el significado espiritual y terrenal de Irán en la cosmovisión islámica, augurando una era de justicia y renacimiento espiritual centrada en esta región. Dentro de la fe cristiana, y especialmente en las interpretaciones de las profecías bíblicas de Daniel y Ezequiel, Irán, antiguamente Persia, aparece como un agente crucial en los sucesos escatológicos. Dichas profecías suelen interpretarse en relación con conflictos modernos, ligando a Irán con futuras grandes batallas y transformaciones geopolíticas. Estas perspectivas escatológicas impactan profundamente cómo distintos grupos religiosos perciben el papel de Irán en la historia global y en su espiritualidad. Para algunos, Irán es visto como el escenario para importantes eventos futuros que están profetizados y tendrán consecuencias mundiales. La existencia de estas profecías puede afectar la política actual, influenciando cómo las naciones y líderes espirituales interpretan y responden a los actos de Irán a nivel internacional. Esta convergencia de fe, profecía y política subraya la complejidad de los discursos religiosos y su potencial para moldear las relaciones internacionales y las percepciones públicas. La dinámica actual entre Irán e Israel es extremadamente complicada y está marcada por tensiones geopolíticas y religiosas. Ambos estados se interpretan a sí mismos dentro de un marco bíblico y escatológico, lo cual frecuentemente intensifica su disputa. Para muchos en Israel, Irán constituye una amenaza considerable, no solo por su desarrollo nuclear, sino también por su respaldo a entidades como Hezbollah. Desde la visión iraní, Israel es a menudo percibido como un estado usurpador e ilegítimo que desestabiliza la región. Esta visión se entrelaza con la ideología islámica del régimen iraní, que considera a Israel como un adversario tanto político como religioso. Asimismo, Irán se proclama defensor de la causa palestina, lo que complica aún más sus relaciones con Israel y las potencias occidentales. Las tensiones entre Irán e Israel también se contextualizan en profecías escatológicas que anticipan conflictos entre grandes potencias en esa área. Estas interpretaciones pueden afectar cómo se entienden y gestionan las políticas de ambos países, con líderes y ciudadanos que a veces ven sus acciones como partes de un diseño divino o histórico más amplio. La relación entre Irán e Israel ilustra cómo las viejas rivalidades y las interpretaciones religiosas pueden perpetuar conflictos y obstaculizar esfuerzos de paz y estabilidad regional. Sin embargo, también presenta oportunidades para el diálogo y la diplomacia, siempre que se superen prejuicios históricos y religiosos. Esta dinámica seguirá influenciando la política de Medio Oriente y las relaciones internacionales en el futuro. Irán, conocido bíblicamente como Persia, juega un papel significativo en las profecías de los libros de Ezequiel y Daniel. Estos textos proféticos presentan a Persia como un actor clave en los eventos escatológicos, interpretados por muchos estudiosos como indicativos de su influencia en los tiempos del fin. En Ezequiel 38, Persia es mencionada como parte de una coalición de naciones que participarán en una gran batalla contra Israel, un evento conocido como la Guerra de Gog y Magog. Daniel 8
ofrece una visión detallada de un carnero con 2 cuernos, representando a los reyes de Media y Persia, que es atacado por un macho cabrío, simbolizando el reino de Grecia bajo Alejandro Magno. Esta profecía, que históricamente narró con precisión la caída del imperio persa ante Alejandro, es también vista por algunos como una figura de eventos futuros que implicarían a Irán en conflictos globales decisivos. Estas profecías han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, adaptándose a distintos contextos históricos y políticos. Actualmente, algunos consideran que Irán representa una manifestación contemporánea de estas antiguas profecías, vinculando su política regional y su desarrollo nuclear con un papel central en los eventos apocalípticos anunciados. No obstante, es crucial abordar estas interpretaciones con prudencia, ya que aplicar profecías bíblicas a sucesos actuales puede ser complejo y polémico. La importancia de Irán en las profecías de Ezequiel y Daniel propicia una reflexión constante sobre la interacción entre fe, historia y política, y cómo se interpretan y comprenden las escrituras antiguas en el siglo XXI. Las interpretaciones escatológicas contemporáneas cubren un espectro amplio de perspectivas y controversias, especialmente respecto al rol de Irán en las profecías bíblicas. Estas opiniones difieren considerablemente entre distintos grupos religiosos y sectores sociales, reflejando a menudo las tensiones políticas y espirituales actuales. Algunos interpretan las acciones políticas de Irán como la manifestación de profecías bíblicas, mientras que otros critican la interpretación demasiado literal o directa de los textos sagrados. Uno de los principales debates se centra en la asociación de naciones modernas con las entidades bíblicas específicas citadas en las profecías, como Persia en los libros de Ezequiel y Daniel. Mientras algunos afirman que estos textos proféticos describen sucesos que afectan directamente a naciones actuales, otros sostienen que tales interpretaciones pueden ser anacrónicas y potencialmente nocivas si promueven conflictos o malentendidos. Además, el creciente impacto de las interpretaciones escatológicas en la política internacional ha provocado discusiones sobre la idoneidad de que las creencias religiosas influyan en las decisiones de política exterior. Estos debates subrayan la necesidad de un enfoque más matizado y crítico al interpretar textos proféticos, especialmente cuando dichas interpretaciones pueden tener consecuencias tangibles y significativas en el plano global. Finalmente, el interés en las profecías escatológicas refleja un deseo más amplio de entender y dar sentido a los cambios rápidos y a menudo inquietantes en nuestro entorno. Para muchos, estas profecías brindan una manera de contextualizar y afrontar los desafíos actuales, ofreciendo esperanza o advertencias sobre el futuro. La historia de los pueblos iranianos, desde la antigua Persia hasta el Irán moderno, es un testimonio de la complejidad y la profundidad de la influencia humana y divina en la formación de las civilizaciones. A lo largo de los siglos, Irán ha sido un centro de imperios poderosos, de profundas transformaciones religiosas y de significativas contribuciones culturales y científicas al mundo. Esta rica historia refleja no solo las ambiciones y las luchas de un pueblo, sino también, para muchos, la mano de la providencia divina en su desarrollo. La noción de la soberanía de Dios, un tema recurrente en las narrativas escatológicas y históricas, ofrece una perspectiva reconfortante y desafiante sobre los eventos mundiales. Para los creyentes, la historia de Irán no es solo una serie de acontecimientos políticos o culturales, sino también parte de un plan divino más amplio que proporciona significado y dirección a la existencia humana y a la marcha de las naciones.
En este contexto, las profecías bíblicas y las interpretaciones escatológicas relacionadas con Irán no son solo de interés académico o teológico, también son de vital importancia para entender cómo las percepciones de lo divino y lo humano se entrelazan en la formulación de políticas y en la vida cotidiana de las personas. Estas narrativas invitan a reflexionar sobre el papel de la fe en la historia y sobre cómo los valores espirituales pueden guiar a las sociedades a través de tiempos de cambio y desafío. Concluir la exploración de la historia de los pueblos iranianos con una reflexión sobre la soberanía de Dios es reconocer que, más allá de las complejidades de la política y la historia, hay un elemento de misterio y propósito que trasciende nuestra comprensión completa. Esta visión no solo enriquece nuestra percepción del pasado, sino que también nos orienta hacia el futuro con una mezcla de humildad y esperanza, buscando discernir y participar en el cumplimiento de un destino que es tanto humano como divinamente inspirado.